el tema de la educación. Me gusta mucho el tema de la educación y pues desde que estaba en el colegio, que fui un líder estudiantil y estuve en grupos juveniles. En esa época había un grupo que se llamaba Jóvenes por la Paz y nosotros, era una época diferente. Cuando yo estaba en el colegio, bachillerato en los años 90, de hecho fui la última promoción del siglo pasado, en 1999, el país era distinto. Había guerra, bombas, desplazamientos, secuestros, atentados, la guerrilla de la FARC, los paramilitares, el narcotráfico, guerra por todos lados. Guerra, guerra, y estábamos cansados de la guerra. Cansados. Entonces, a alguien se le ocurrió, hey, yo quiero hacer algo. O sea, nosotros podemos hacer algo. ¿Pero qué hacemos? Vamos a hacer pedagogía por la paz. Vamos a hacer un grupo en el cual nosotros hablemos de los valores. ¿Qué valores? Pues los valores de la paz, el diálogo, la tolerancia, el respeto. Y nos las pasábamos con un grupo de muchachos haciendo charlas en los colegios, haciendo talleres, haciendo actividades de pedagogía. Y nos decían a veces, pero es que ustedes no hacen nada. Porque la gente piensa que hacer algo es irse y regalar comida, regalar juguetes. Pues sí, eso es chévere y es bonito y lo he hecho, pero lo que hacíamos en ese entonces era hacer pedagogía, porque nosotros no podíamos irnos allá donde estaba la guerra a intentar dialogar o no podíamos. Lo que podíamos hacer era actuar desde nuestra posición de estudiantes. Porque, jóvenes, de pronto tú no tienes una capa, o no tienes el poder de volar, o no tienes el poder de Superman, de la vista de rayos X, ni lanzas el fuego por los ojos, ni corres como Flash, ni de pronto nadas como Aquaman. Pero cada uno de ustedes, en su posición, tiene la capacidad de ser un héroe, un líder. ¿Por qué? Decía Mahatma Gandhi, lo más atroz de las cosas malas, de la gente mala, es el silencio de la gente buena. Hay mucha maldad en el mundo. Pasan cosas malas todo el tiempo. Y mucha gente, la mayoría, calla y no dice nada. Están matando a los niños allá en Gaza. Se mueren los niños en la guerra en Ucrania. Ya la gente se acostumbró a eso, ya nos parece normal ver en las noticias muertos, niños muertos, mujeres muertas, y se volvió normal. Y por lo menos a mí me da dolor. Y yo digo, Dios mío, ¿pero qué hago? ¿Qué puedo hacer yo? Esto que estoy haciendo ahora mismo. Haciendo esto, viniendo aquí, hablándoles a ustedes, pues estoy convencido que estoy haciendo del mundo un lugar mejor. Porque lo hago con amor, lo hago con pasión, porque estoy convencido de esto y lo estoy haciendo desde que estaba con ustedes, desde que estaba en ese grupo que se llamaba Jóvenes por la Paz. Que, por cierto, el Colegio Mariceliadora también hacía parte de ese grupo, grandes amigas de aquel entonces que estudiaron aquí, en esta institución, de aquella época del colegio, del bachillerato. Entonces, ese es el tema. Que cada una de ustedes, por muy chiquita que sea, la más chiquita de cuarto, que tiene 10 añitos, ¿cierto? O 9, la más chiquita, que tiene 9 añitos, hasta la más grande que puede tener 16 o 17, todos podemos ser agentes de paz y del cambio desde nuestra posición. ¿Saben por qué? Porque el mundo, de pronto yo no puedo ir como lo dijo ahorita, como si fuera Superman, a acabar la guerra, pero hay algo cierto, que el cambio comienza por uno mismo. El cambio comienza por ti mismo. Y decía Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. O sea, el cambio comienza por ti.
Y hay una bonita historia que me contó, yo estaba en 8º grado y hacía parte de algo muy parecido a esto. Era un consejo del colegio de líderes, estábamos los voceros de cada curso, y entonces el personero nos contó una historia. El personero estaba en 11 y era un muchacho que tenía un pie más pequeño que el otro. Él se llama Juan Carlos Merchán y estuvo haciendo el proceso para ser cura. Bueno, total es que yo era un niño que estaba en 8º, tenía 13 años, estaba sentado en una mesa y él nos contó esta historia y nunca se me olvidó. Se estaba quemando el bosque, se prendió el bosque, fuego en el bosque, y todos los animales corrían para salvarse de las llamas, huían para salvarse de las llamas. El león corría, la jirafa, el elefante, todos los más grandes, la pantera, la ardilla, todos corrían, sálvense, sálvense. Y todos corrían asustados porque se iban a quemar, estaba el bosque en llamas. Y de repente vieron como contrario a donde ellos iban, o sea, hacia el fuego, iba el colibrí, el pajarito más pequeño, o sea, del más pequeño de la selva. El colibrí, todos se quedaron mirando cómo el colibrí se iba a donde estaba el fuego, lo más profundo de las llamas, y soltaba de su piquito una gotica de agua y le echaba ahí en medio del fuego. Y el león se lo queda mirando y le dice: colibrí, ¿tú estás loco? Si te vas a quemar, huye. Y el colibrí le dijo: no, león, yo no me puedo ir sin intentar luchar por mi bosque. Y yo simplemente hago lo que puedo. El león se quedó pensativo, se quedó pensando: ¿cómo es posible que el colibrí sea el más chiquito y sea más valiente que yo? Entonces el león se envalentonó, motivado, inspirado por el ejemplo del colibrí, y les dijo a todos: bueno, no, todos vamos a buscar agua del río y la vamos a lanzar al fuego. Y todos se pusieron de acuerdo, todos los animales se pusieron de acuerdo para ir al río, coger agua como pudieran. El león en sus fauces, el elefante, todos. Y apagaron el fuego. Y salvaron el bosque. Pero ¿qué inspiró la acción de todos? El pequeñito colibrí. Pequeñito, sus alas chiquiticas, débil, pero en su corazón era gigante. ¿Y eso qué nos quiere decir? No sé si ustedes han visto en las noticias acciones valientes de niños. Es que todos los días podemos hacer cosas buenas, podemos ser héroes. Ayudar a pasar a una ancianita a la calle, ahí está siendo un héroe. De pronto defender a un amigo, un compañero que sabes que lo están maltratando, que le estás haciendo bullying, ahí está siendo un héroe. De pronto, algo tan sencillo como que te diste cuenta que alguien dejó olvidado una cartera o un objeto material y fuiste y se lo devolviste. Son buenas acciones. Si el mundo se llenara de muchísimas buenas acciones de cada persona, se los aseguro, niñas, que el mundo sería diferente. Entonces, sí, yo soy creador de contenido además, y me pasó algo. Yo estaba sentado en la Plaza de la Paz, y bueno, voy a contar la historia completa. Yo había hecho un ayuno el 20 de julio. Yo ese día no quería saber nada de celulares, yo quería estar en espiritualidad, orando, haciendo un ayuno. Y al día siguiente me levanté el domingo en la mañana y fue como una visión, fue un pensamiento muy claro que me decía: vete a la Plaza de la Paz. Vete a la Plaza de la Paz. Yo me fui muy contento, me bañé y me fui temprano a la Plaza de la Paz.
Y allá comencé a grabar un video para mis redes sociales. Se me apareció un indigente, un habitante de calle, y me preguntó, es un video que está en mis redes sociales: amigo, ¿me regalas 2 minutos? Sí. Yo generalmente le tenemos miedo a los indigentes. O sea, si a ti se te acerca una persona así sucia, que huela feo, de pronto a ti te da desconfianza, tú enseguida coges el celular y por si acaso alguna cosa. Pero yo vi al Señor y yo vi a un ser humano, y entonces me pareció raro que Él me preguntara, de repente me dice, ¿cuál ha sido el momento más triste de tu vida? Porque este Señor me pregunta eso. Y yo pero tú, ¿por qué me preguntas eso? No, porque yo soy músico y yo quiero que tú me digas para yo hacer una canción de lo que tú me digas. Pues yo me imaginé que Él quería, pues, estaba buscando dinero, y yo le dije, no, el momento más triste de mi vida fue cuando se murió mi papá. Y me pregunta luego, ¿y cuáles son tus metas en la vida? Y yo, miércoles, salió coach, habitante de calle. No, mis metas son poder servir, tener paz y tranquilidad. ¿Qué le pides a Dios?, me pregunta. Poder servir, aportar algo a la sociedad, estar cerca de Dios. Y él comenzó a cantar. Niñas, ese hombre hizo una canción improvisando ahí, tan bonita, que el video ya va por 3.300.000 reproducciones. Ese video me trajo 40.000 seguidores en TikTok. Y pues yo me fui y él se fue. Pero la gente comenzó a escribir, ayúdalo, Dios te puso ahí, ayúdalo. Miércoles, yo me puse a pensar, no, definitivamente esto fue un mensaje de Dios. Yo me levanto en la mañana y yo tengo ese pensamiento claro, vete para la Plaza de la Paz. No, fue Dios que me dijo, vete para allá. Y apareció ese señor. Me fui a buscarlo al día siguiente, buscándolo por las calles de Barranquilla, por el centro, buscándolo, y miércoles no lo encontraba. Hasta que lo encontré. Y lo cité para el día siguiente para ayudarlo. Y todo lo que sucedió después fue muy bonito. Lo llevé a mi casa. Se bañó, le di comida, lo llevé a que se cortara el cabello. Y finalmente después lo terminé llevando a una fundación para que se rehabilitara, porque había un problema de drogadicción también. Pero Dios lo puso a él en el camino para que yo entendiera cuál es mi propósito. Después de ese señor han venido varios que Dios me ha puesto en el camino para que los ayude a salir de las drogas. Imagínate, si tu papá, si el jefe te dice, es tu misión, pues toca obedecer, ¿no? Todas ustedes, niñas, están aquí por algo, nada es casualidad. Están aquí sentaditas porque Dios lo ha querido y Dios lo ha permitido. Cada uno de ustedes tiene un propósito y una misión. Por algo están aquí, porque son líderes, porque tienen una vocación de servicio. Y Dios me puso aquí también para decirles un mensaje que yo esta mañana, cada vez que voy a dar una charla, yo oro y le digo, papito, Dios, que no sea yo, que seas tú, utilízame para poder hablarle a esas niñas. Entonces, sinceramente, niñas, yo no planeé nada de lo que iba a decir. Yo simplemente voy diciendo lo que se me viene a la cabeza. Pero sí sé, niñas, que todo es la voluntad de Dios. Y a veces hay cosas que no entendemos. A veces pasan cosas que nos dan tristeza. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Todo tiene un propósito y con el tiempo lo entenderás. Así como yo entendí por qué estaba yo ahí esa mañana en la Plaza de la Paz. Pues Dios me estaba diciendo algo, me estaba hablando claro. Y todo ha producido que yo me acerque más a Dios. Entonces, hay algo muy bonito, y es que
ustedes saben que hay religiones, yo soy católico, como ustedes, soy católico, pero yo tengo amigos que son de otras religiones, amigos que son judíos, amigos que son evangélicos, protestantes. Y para mí, Dios es uno solo. Y todo se resume en amor. Dios es amor. Y cuando tú practicas actos de amor, de bondad, de servicio, estás cerca de Dios. Eso es claro, eso es lógica, eso no tiene discusión. Cuando tú pues, haces cosas pues, contrarias a todo eso, pues te alejas de Dios. Y en la medida que tú estés cerca de Dios, la vida fluye más bonita. Pasan cosas buenas, todo te sale bien, estás contento, estás contenta, estás alegre. Y decía hoy la profe, pues yo no sé, yo no es que tenga influencias, pero Dios ha puesto en mi camino, Dios ha permitido. Así es, profe, así es. Entonces, niñas, les digo algo. Todos, absolutamente todos, desde la más chiquita hasta la más grande, podemos ser agentes de cambio, líderes que hagan del mundo un sitio mejor. No es necesario que seas policía ni que... No, lo puedes hacer. Y de pronto, pues ustedes tienen un llamado también al servicio de que por algo están aquí. Entonces, sepan que las herramientas están. Las herramientas están. Hay una constitución política de Colombia que es la herramienta a nivel jurídico, la norma de normas, que te dice que todos tenemos derecho a la vida, todos tenemos derecho a la igualdad, todos tenemos derecho al respeto, todo eso está en la Constitución. ¿Y de dónde sale eso? Bueno, eso sí es un poquito de historia. Un poquito de historia, hace muchísimos años, desde el siglo V a.C., a un señor se le ocurrió, un señor llamado Ciro, imprimir en un cilindro unos derechos fundamentales, la primera vez, el primer antecedente de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, el famoso cilindro de Ciro, 5 siglos antes de Cristo. Ese cilindro se encuentra en la ONU, en la sede de las Naciones Unidas. Bueno, o no sé si será original o una imitación, pero ahí hay un cilindro que dicen que es el cilindro de Ciro. ¿Qué decía los primeros derechos humanos? Todos los hombres son libres. Todos los hombres, se prohíbe la esclavitud, porque ustedes han escuchado que antes había esclavitud. O sea, un hombre pagaba para que otro hiciera todo lo que él quisiera. Y eso es contrario a los derechos humanos. Eso ya no se puede. Luego vinieron otro tipo de antecedentes en Inglaterra. En 1776, los nobles se reunieron para hacer un manifiesto y entregárselo al rey con unos derechos fundamentales. Vino la Declaración de los Derechos del Hombre con la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte, y así, pero fíjense que con todo y que llevamos siglos de hablar de los derechos humanos, ¿cuál es la realidad? Siglos de hablar de derechos humanos, desde siglo V antes de Cristo. ¿Y qué pasa hoy en día? Se violan todos los días los derechos humanos. Todos los días. Las guerras, los líderes del mundo que simplemente dan una orden y se muere gente. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente hace falta algo en los corazones. Bueno, y como les decía, no podemos de repente irnos para Ucrania, para Rusia y hablar con el señor Putin, con el señor Zelensky. Hey, vamos a hacer la paz. Bueno, no podemos porque estamos aquí, pero aquí sí podemos hacer algo. Aquí hay un personal estudiantil, aquí hay unos líderes, aquí hay unos voceros que pueden propender por la aplicación de los derechos de sus compañeritas, bueno, derechos y deberes de sus compañeritas, de ustedes. Entonces,
De esa forma están haciendo algo y están haciendo del mundo un lugar mejor. Y si la vida pues te lo permite y si Dios así lo quiere, quien quita que más adelante tú termines siendo la presidenta de Colombia o la alcaldesa de Barranquilla, o eso puede pasar. Eso puede pasar, es lo que Dios quiera, lo que Dios permita. Pero comenzamos aquí. Entonces, sucedió algo muy triste, muy lamentable, que fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Un montón de muertos. Y se reunieron todos los países. Hey, podemos andarnos peleando todo el tiempo porque vamos a destruir el mundo. Lanzaron bombas atómicas. Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas en Japón. Ya en ese nivel de bombas atómicas, el mundo corre peligro. Entonces vamos a reunirnos, a hacer un organismo en el cual queden unas normas para evitar que pasen estas cosas, que haya guerra. Se creó la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas expidió un tratado en 1948, que fue la Declaración de los Derechos Humanos, que es como el máximo referente de los derechos humanos. ¿Y cuáles son los derechos humanos? Eso es de lógica. A ver, ¿cuáles son los derechos humanos? Díganme ustedes, ¿cuáles son? ¿Quién participa? ¿Cuáles son los derechos humanos? Dime. Educación, ¿cuál más? Salud, ¿cuál más? Vivienda digna, ¿cuál otro? Derecho a la libertad. Libertad. ¿Cómo? ¿Tú? Libre expresión, artículo 16. Igualdad, artículo 13. La vida está desde el preámbulo, artículo 1. La familia, ese es el artículo como el 40 y algo, los derechos de los niños el 44. ¿A qué? La salud. ¿Tú, nena? La protección. Muy bien. ¿Tú, nena? ¿A qué? La vida. Importantísimo. Eso es de lógica. Es de lógica. O sea, no necesitamos irnos a estudiar derecho para saber que los derechos fundamentales son eso. Que eso había un debate muchos años atrás, el derecho natural, el derecho escrito, porque es que nacemos con un sentido común. Todos tenemos un sentido común. Así no estuviera escrito en ninguna parte, yo sé que yo no voy a quitarle la vida a nadie. Yo lo sé, no necesito que nadie me lo diga. Así no estuviera escrito en ninguna parte, yo sé que yo debo respetar al otro y que el otro también tiene derechos igual que yo. No necesito que me obliguen a hacerlo. Yo lo sé. Pero lamentablemente algunas personas quizás, pues no sé, no lo entienden bien o se les olvida, toca estárselos recordando. Entonces por eso hicimos una constitución política donde están todos esos derechos que ustedes mencionaron, todos están en la Constitución, todos. Los primeros artículos de la Constitución son los llamados derechos de primera generación, es decir, los más importantes, los derechos de la persona, los derechos civiles y los derechos políticos, los derechos de primera generación, la vida, la igualdad, la salud, todos esos derechos que son pues los más importantes. Ya después vienen otros derechos, los derechos sociales y colectivos, y al final vienen los derechos del medio ambiente, que son los de segunda y los de tercera generación. Entonces, como a algunas personas se les olvida o se hacen los locos, lo escribimos en la Constitución Política, en todos los códigos, todos, porque hay un código penal, un código laboral, un código civil, en todos están los derechos fundamentales. Todos, todos. Hay algunos derechos que hay que explicarlos un poquito. Por ejemplo, hay un derecho que se llama el debido proceso. Ustedes han escuchado de ese. El debido proceso, que es que las cosas se hagan como deben hacerse. Y para que las cosas se hagan como deben hacerse, antes deben estar escritas cómo es que deben hacerse. Entonces,
Si hay una ley que me dice, si a una persona lo capturan, lo cogen cometiendo un delito, estaba robando, si lo cogieron en el momento que lo encontraron robando, eso se llama flagrancia. Entonces la ley que dice, tienen que primero leerle sus derechos del capturado. Usted, señor, tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a tener un abogado. Leerle sus derechos. Si no le leen sus derechos, hay violación al debido proceso, porque la ley dice que hay que leerle sus derechos. Y si no se lo lees, pues estás violando el debido proceso. Tienen que llevarlo enseguida a la fiscalía, donde un fiscal. Si no lo llevan enseguida a la fiscalía, hay violación al debido proceso. Cogieron un ladrón, lo cogieron robando y resulta que los policías estaban bravos y entonces los policías le dieron un bolillazo en la cabeza y le pegaron duro y le sacaron sangre y entonces ahí le violaron un derecho que es la dignidad humana. Hay que tratarlo con dignidad y es algo que la gente se queja. ¿Cómo es posible que nos van a pedir que tratemos con dignidad humana a un ladrón que ha robado, a una persona que ha asesinado? ¿Cómo es posible eso? Pues así es, porque no podemos ser igual al que comete el delito, tenemos que ser mejores. Y la ley nos dice que el primer principio, el primer derecho se llama la dignidad humana. Es irrenunciable. El peor ladrón, el peor homicida, tiene derecho a que sea tratado con dignidad humana, así él no haya respetado este derecho para otra persona. Entonces, por eso a veces pasa que capturan a un ladrón, a una persona cometiendo un delito, y resultó que sale en la prensa, en los medios de comunicación, lo capturaron y después el juez lo soltó. Y la gente dice, pero ¿cómo así que lo soltaron? Si lo cogieron, él robó, le quitó la cartera, le quitó el celular a una muchacha. ¿Y por qué lo soltaron? Lo soltaron porque de pronto no le leyeron sus derechos del capturado, de pronto no lo llevaron inmediatamente a la fiscalía, o de pronto lo golpearon. De hecho, una vez yo estuve en una audiencia donde capturaron a un habitante de calle porque tenía consigo droga, sustancias ilícitas. Y el defensor, porque todos tienen derecho a la defensa, todos, nadie puede ir a una audiencia sin un abogado, todos. Así no tenga dinero, el Estado le pone un abogado de la Defensoría del Pueblo. Y ese habitante de calle fue a la audiencia y el abogado defensor, ¿saben qué dijo? Señor juez, yo pido que esta captura sea ilegal porque este señor desde ayer a las 3 de la tarde no le han dado ni un tinto. ¿Y cómo es posible que este señor, mire, son las 4, ya han pasado 25 horas y no le han dado ni un tinto, no le han dado ni un pan, lo han maltratado porque han violado sus derechos humanos, lo están haciendo pasar hambre? Él puede ser muy indigente, pero él tiene derecho a su dignidad humana. Y el juez lo soltó. Bueno, sí, señor defensor, usted tiene razón. Señor indigente, puede irse porque le violaron sus derechos fundamentales a la dignidad humana. Así fue. Entonces, hay proporciones. En el mundo, en la vida, en la calle, hay unas leyes, pero en el colegio hay unas leyes también. En el colegio también hay un debido proceso. En el colegio hay un manual de convivencia. ¿Ustedes lo han leído? ¿Lo han leído? Alce la mano quien se ha leído el manual de convivencia. La felicito. Porque lo primero que deben hacer, niñas, es conocer su manual de convivencia. Si ustedes quieren ser, entre comillas, abogadas de otras niñas, porque pueden ser, o sea, cualquiera de ustedes puede asumir el papel de abogada de su compañera. El personero, ¿quién es la personera? ¿Dónde está? Hola, personera. La personera es la abogada, la representante de todos los estudiantes. Lo dice la ley. En la ley 1620 del 2013, el personero tiene un asiento en el comité de convivencia y es quien representa a los estudiantes. Pero obviamente, para poder representar bien, ayudar bien al otro, pues tenemos que conocer el manual de convivencia.
pero si no lo conocemos, pues ahí sí está complicado la cosa. Hay unos derechos y unos deberes. Y pues nosotros como personería de Barranquilla apoyamos a los personeros estudiantiles, los apoyamos. Obviamente, pues, esos profesores, los directivos están haciendo un papel formativo, pero pues todo tiene que darse dentro de la justicia, la legalidad y todo eso, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es pegarse una leída al manual de convivencia, la parte de derechos, de deberes, sanciones, qué se puede y qué no se puede, qué se puede y qué no se puede. Eso es lo primero. Y si de pronto un día de estos están aburridas, también se pueden pegar una leída a la Constitución Política. Los primeros, por lo menos los primeros 50 artículos. Una leidita a la Constitución Política para que sepan cómo es el tema de la Constitución Política. Yo con el tiempo me he aprendido algunos artículos porque los estoy repitiendo frecuentemente y se me han grabado, pero obviamente cuando yo estaba como ustedes yo no sabía lo que era una acción de tutela. ¿Ustedes saben qué es una acción de tutela? Bueno, una acción de tutela, eso es a nivel, pues en la sociedad existe este mecanismo. ¿Qué dice la ley? Cuando a una persona se le están violando derechos fundamentales y es algo urgente y no hay otro mecanismo al cual pueda acudir para defender sus derechos, la persona puede acudir a un juez y decirle: señor juez, mi hijo se va a morir, tienen que hacerle una operación, la EPS no la ha aprobado, ayúdeme, obligue a la EPS a que ordene la operación. Y el señor juez mire, sí, ciertamente este muchacho, si no se hace algo rápido, se puede morir. Y le dice a la EPS: ustedes tienen 48 horas para que le ordenen la operación a ese muchacho. Eso se logra mediante una acción de tutela. Entonces, niñas, aquí en el colegio hay los canales. Si ustedes tienen un problema, pues obviamente el primer canal, ¿cuál es? Su directora de grupo. Ese es el primer canal que deben abordar. De pronto los profesores hoy en día no la tienen fácil, porque las cosas han cambiado mucho. Cuando yo estaba como ustedes, cuando yo era un niño y estaba en primaria, nuestros papás le daban permiso al profesor para que nos pegara. Profe, si se porta mal, péguele, dele duro, dele un manotazo. Y uno estaba asustado porque el profesor a uno le podía pegar un manotazo en cualquier momento y eso no se puede. De hecho, he visto casos donde los profesores hasta tienen miedo de qué le dicen a los estudiantes porque de pronto les da miedo que los acusen. Entonces, hoy en día la labor del profesor es un poquito más compleja porque hay más cosas. Antes no habían redes sociales, antes no había internet, pues hoy sí hay. Ustedes saben, el ciberbullying está disparadísimo, el bullying está disparado. Pues yo sé que este colegio, esas cosas, pues no las hay, o si las ha habido son muy mínimas, pero es algo que puede suceder. Y de pronto el profesor no tiene la posibilidad de estar pendiente de los 30 y pico de estudiantes, o 20 y pico de estudiantes, porque él está dando su clase, un solo profesor. Pero cualquiera puede decirle: hey, profe, a esta niña fulanita, pues, yo vi que la estaba molestando. Cualquiera puede hacerlo. Ese es el tema. La gente calla. La gente prefiere callar para no meterse en líos. La gente calla porque les da miedo que les digan sapo. Sapo, este es el que habla. Se trata de hacer lo correcto. Se trata de hacer lo correcto y que ustedes ayuden a sus profes a que puedan hacer su labor formativa. Pues sale los casos de bullying, emergen y resulta que en caso de ciberbullying se terminan enterando un montón de gente antes que las mismas personas del colegio, las directivas del colegio. Hay que hablar, niñas. Si tú sabes que le están haciendo algo a alguna compañerita, que la están molestando, que la están tratando mal, que algo ha pasado, tú puedes buscar a tu profesora, a tu coordinador, incluso a la personera, que la personera tiene esa función de ser garante de los derechos del resto. En mi época, yo fui candidato a la personería
Y yo fui el mejor candidato. De hecho, yo todavía no entiendo por qué yo no fui personero de mi colegio. Bueno, realmente sí lo entiendo. Yo llegaba y me fajaba unos discursos impresionantes, pero había otro candidato que él llegaba fresco, era más chévere que yo de pronto era más popular que yo, y ya no, pero no importa. El tema es que yo seguí trabajando por mis compañeros, no importaba que no fuera el personero. Pero en esa época las propuestas eran como que, yo prometo que voy a hacer la piscina del colegio, ¡ah! Y todo el mundo enseguida. Yo prometo que voy a traer McDonald's al colegio. No, mentira, McDonald's no había en esa época, pero eran unas propuestas así todas que la gente se emocionaba y al final no pasaba nada. No, el personero no tiene que prometer que va a hacer edificios ni va a hacer cosas, no, porque eso realmente no depende de él. El personero lo que tiene que estar es alerta de cómo hacer para que los estudiantes puedan estar mejor, de defender sus derechos, de representarlos. Ese es el problema, que hay muchas pequeñas acciones que no se ven y pasan desapercibidas. Pero no importa, porque lo que tú haces lo haces de corazón. Dios te está viendo. Y yo estoy convencido que todas las buenas acciones pues tienen una recompensa en algún momento. Entonces, mi llamado, niñas, uno, es a que sigan con esa intención de ayudar a los otros, en el espíritu de poder participar, de poder colaborar, de hacer algo. Segundo, léanse el manual de convivencia. Y tercero, pues todos podemos ser de alguna forma héroes. Héroes.